Nunca olvidaré el día que mi mundo se quebró en un solo segundo. Lucía, mi pequeña de 8 años, corría hacia el patio de la escuela con la sonrisa de siempre, ajena a la tormenta que se acercaba. Sus risas y sus trenzas bailando al viento eran mi felicidad diaria, mi refugio en un mundo que a veces se sentía demasiado duro. Pero esa mañana el sol brillaba con una crueldad que no entendía. Mariana, mi sobrina de 10 años, apareció en el patio como una sombra con intenciones oscuras. No fue una discusión, ni un empujón, ni siquiera un juego que salió mal. Mariana sostenía un ladrillo con fuerza en la mano, sus ojos brillando con un fuego que reconocí de inmediato, el fuego de la impunidad, de sentirse dueña de todo. La próxima vez que te hable, escucha, gritó, su voz retumbando entre los niños que se congelaron, incapaces de reaccionar, y entonces lo lanzó. El ladrillo golpeó la mejilla de Lucía con un sonido seco, cruel, que quedó grabado en mi memoria como un tambor de alarma. La sangre brotó instantáneamente, roja y brillante contra su piel pálida, mientras sus gritos desgarradores llenaban el patio. Los niños alrededor retrocedieron, algunos llorando, otros inmóviles por el miedo. Y allí estaba Mariana, erguida sobre ella, como una reina de un reino que solo ella parecía gobernar. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia Lucía, mis manos temblando mientras apartaba su cabello ensangrentado de su rostro. Su mirada no buscaba consuelo, sino comprensión. ¿Por qué nadie detuvo esto? Esa pregunta ardía en mis entrañas mientras sentía cómo el mundo de la familia a mi alrededor se desmoronaba. Doña Carmen, la madre de Mariana, reía con una voz estridente que retumbaba en mis oídos. «¡Eso es lo que hace una verdadera Torres!», gritó, orgullosa de la brutalidad de su hija. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que los lazos de sangre a veces envenenan más que protegen. Miré alrededor y vi a los demás adultos. Mi suegra cruzada de brazos, con una mirada que decía, «Esto es asunto de familia, déjala sufrir». Mi tío escupiendo al césped con indiferencia, y mi tía murmurando que algunos niños no aprenden hasta que les duele. Mi Lucía estaba temblando, sus manitas aferradas a las mías, pegajosas de su propia sangre. La llevé al auto, su llanto mezclado con el mío en un silencio que cortaba más que cualquier grito. Mientras conducía hacia el hospital, cada semáforo, cada calle, parecía recordarme que la justicia no siempre se encuentra en las autoridades. La policía no hizo nada, la escuela se encogió de hombros, todo era asunto de familia. En el hospital, mientras los médicos cosían su rostro, sentí que algo dentro de mí cambiaba para siempre. Ya no podía ser la madre que se rompe en lágrimas y espera que otros actúen. Tenía que convertirme en la defensora, en la que lucha sin miedo. Lucía me miraba, sus ojos todavía llenos de dolor, y en ese instante supe que la protegería a cualquier costo. No con gritos, no con lágrimas, sino con estrategia y determinación. Comencé a documentar cada detalle, fotografías de su herida, registros médicos, declaraciones de testigos. 2 padres valientes se acercaron, dispuestos a corroborar la verdad. Contraté a la abogada Mariana Ríos, una mujer de mirada firme y currículo lleno de casos que habían hecho temblar a familias poderosas, pero que jamás necesitaba presumirlo. Cada foto estaba fechada, cada firma notariada. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Mientras tanto, la memoria de mi infancia con mi hermana, ahora madre de la agresora, me perseguía. Solíamos trenzarnos el cabello en el porche, compartiendo risas y secretos. La amaba una vez, la protegía, hasta que tuve a mi propia hija. Y fue entonces cuando la grieta se hizo visible, el desprecio disfrazado de broma, las palabras mordaces que Mariana imitaba sin piedad, la lealtad familiar convertida en veneno. Ese primer día fue solo el inicio. Mientras Lucía dormía con un hilo de sueño y miedo aún en sus ojos, yo planificaba cada paso, cada carta a la escuela, cada reunión con abogados, cada movimiento cuidadosamente calculado para que comprendieran que no todo se puede ocultar tras los muros de un apellido o la fachada de la normalidad. El silencio también es un arma, y aprendería a usarlo con precisión. Porque esa mañana en el patio, cuando un ladrillo casi destruye el rostro de mi hija, entendí algo vital. La verdadera fuerza no siempre se muestra con gritos ni con golpes, sino con la determinación de proteger lo que amas y exigir justicia sin miedo. Lucía no aprendería a inclinarse ante la crueldad. Yo no permitiría que lo hiciera. Y aunque el camino sería largo y doloroso, algo dentro de mí brillaba con claridad. Esto no terminaría en silencio ni en lágrimas.
Empezaba nuestra batalla, y esta vez la ganaríamos juntas. Los días que siguieron al ataque fueron un torbellino de emociones que no podía permitir que me dominaran. Cada noche, mientras Lucía dormía, su respiración lenta y uniforme me recordaba por qué no podía rendirme. No se trataba solo de su rostro ensangrentado, sino de su confianza, de su derecho a sentirse segura, de su dignidad como niña. Sabía que la justicia no vendría de la policía ni de la escuela. Tendría que construirla con mis propias manos. Comencé por documentar todo, fotografías del rostro de Lucía desde cada ángulo, registros médicos detallando cada sutura, cada moretón, cada hilo de dolor que quedaría marcado en su piel y en su memoria. Hablé con los padres de otros niños que presenciaron el ataque. Algunos estaban asustados, otros enojados, pero 2 familias fueron valientes. Sus declaraciones se convirtieron en piedras angulares de mi caso. Corroboraban la violencia, la indiferencia de los adultos y la complicidad silenciosa que había permitido que Mariana actuara con impunidad. Contraté a la abogada Mariana Ríos, conocida en Guadalajara por resolver casos que otros consideraban imposibles. Su reputación no venía de publicidad ni de gritos en los medios, venía de resultados. Nos reunimos en su despacho lleno de archivos y fotos de casos anteriores. No vamos a gritar, no vamos a buscar venganza, me dijo con voz firme pero serena. Vamos a ganar, y lo haremos con evidencia, no con rabia. Sus palabras me dieron claridad. Era momento de transformar mi dolor en estrategia. Mientras tanto, la familia de Mariana continuaba con su juego de indiferencia y manipulación. Doña Carmen seguía presumiendo la supuesta valentía de su hija, burlándose de la debilidad de Lucía frente a cualquier persona que quisiera escuchar. Mis suegros permanecían en silencio, mirando desde la distancia, como si mis gritos de madre herida fueran apenas un ruido de fondo. Cada encuentro familiar era una danza de tensiones ocultas, palabras no dichas, miradas que cortaban más que cuchillos. Con cada semana que pasaba, la escuela demostraba su incompetencia. La directora, una mujer mayor con años en la institución, se limitaba a decir: «Es un asunto de familia». Los maestros que presenciaron el ataque bajaban la mirada, incómodos, incapaces de asumir su responsabilidad. Fue entonces cuando decidí que la estrategia debe ir más que el sistema escolar. Documentación meticulosa, presión social y la posibilidad de involucrar a los medios locales. Si la ley y la escuela no actuaban, la exposición pública sería nuestra arma. Comencé a organizar todo en carpetas, fotos fechadas, declaraciones firmadas, registros médicos, incluso notas que Lucía dibujaba en casa, pequeños garabatos de miedo y confusión que ahora eran pruebas de su trauma emocional. Cada documento era un paso más hacia el poder que necesitábamos para equilibrar la balanza. No se trataba solo de justicia legal, sino de reconocer que el abuso familiar no puede quedar impune. En paralelo, tuve que enfrentar la traición de los lazos de sangre. Mi hermana, la madre de Mariana, ya no era la niña con la que solía trenzarme el cabello. Su sonrisa ahora estaba llena de sarcasmo y desprecio. Intentó manipular a la familia extendida, movilizando apoyos que esperaban que yo cediera. Pero esta vez no había lugar para la ingenuidad ni para la culpa. Había aprendido que la lealtad familiar, cuando se mezcla con la crueldad, se convierte en veneno, y yo no permitiría que mi hija lo absorbiera. Las reuniones con la abogada fueron intensas. Revisamos cada documento, cada testimonio, cada foto. Mariana Ríos me enseñó a hablar con precisión, a no dejarme arrastrar por la ira. La emoción sin control es un arma que se vuelve contra ti, me recordaba constantemente. Pero también me enseñó a convertir la rabia en fuerza silenciosa, a usar el miedo que otros tenían a la exposición pública en nuestro favor. Cada carta enviada a la escuela, cada notificación legal, estaba pensada para que la familia de Mariana comprendiera que no podían ignorarnos ni silenciarnos. Y entonces llegó el momento de actuar más allá del papel. Visité la escuela no como madre vulnerada, sino como alguien con influencia y recursos. Recordé las contribuciones que había hecho años atrás, el apoyo que había dado para mejorar instalaciones y programas. Esta vez no pedí nada, exigí responsabilidad. Les mostré evidencia, fotografías, declaraciones, todo compilado de manera impecable. Cuando la directora insistió en su postura de indiferencia, supe que era hora de exponer la negligencia. Mandé una copia del video del ataque y de su respuesta a un periódico local, asegurándome de que la historia se conociera. En cuestión de días, la presión comenzó a surtir efecto.
3 miembros del personal fueron suspendidos temporalmente. La escuela no tuvo más opción que iniciar un proceso contra Mariana. Mi hermana intentó organizar un ejército familiar, pero nadie se unió. La fuerza del silencio calculado, la documentación impecable y la exposición pública demostraron ser más poderosas que los gritos y la prepotencia. Durante este tiempo, Lucía comenzó a mostrar cambios inesperados. Su miedo inicial dio paso a una curiosidad cautelosa, una fortaleza silenciosa. Cada visita a la abogada, cada reunión conmigo, era una lección no solo en justicia, sino en cómo enfrentar el mundo sin doblarse ante la crueldad. El listón rojo en su cabello se convirtió en un símbolo de resistencia, no de ocultamiento. Ya no corría para esconder su herida, sino para recordarnos a ambas que habíamos tomado control de la situación. Por las noches, mientras organizaba documentos y revisaba cada evidencia, comprendí que esta lucha no era solo por Lucía, sino por todas las niñas que podrían enfrentar abuso bajo la apariencia de asuntos de familia. Cada carta, cada fotografía, cada testimonio era un mensaje silencioso. La impunidad no será tolerada. Y mientras mi hija dormía, su respiración tranquila me recordaba que cada esfuerzo, cada lágrima contenida, cada plan meticulosamente trazado, estaba construyendo un futuro donde el miedo no definiría nuestras vidas. La batalla aún no había terminado, pero habíamos ganado la primera ronda. La fuerza de una madre determinada, la claridad de la estrategia legal y la exposición de la verdad comenzaban a inclinar la balanza hacia la justicia. Lucía no solo sobreviviría a este trauma, sino que emergería más fuerte, más consciente, y yo me aseguraría de que todos supieran que el poder del silencio y la preparación puede ser más devastador que la violencia misma. Llegó el día que había estado esperando y temiendo a la vez. La sala del tribunal estaba silenciosa, casi solemne, con la luz filtrándose por los ventanales y reflejando cada gesto tenso en las caras de los presentes. Lucía estaba a mi lado, su cabello trenzado con un lazo rojo brillante que no ocultaba nada, sino que proclamaba su fuerza, su valentía y su derecho a no inclinarse ante la crueldad. Respiré hondo y sentí que todo el esfuerzo de los últimos meses convergía en este momento. Mi hermana entró con la cabeza erguida, intentando proyectar autoridad, pero sus ojos traicionaban un miedo que no podía disimular. Doña Carmen, su madre, estaba detrás, con esa sonrisa arrogante que me había perseguido durante semanas, convencida de que todo quedaría impune. La abogada Mariana Ríos se sentó frente a nosotros, revisando discretamente las últimas notas, mientras yo ajustaba la mano de Lucía sobre la mía, transmitiéndole calma y seguridad. Cuando comenzó la audiencia, la Fiscalía presentó nuestro caso con precisión, evidencia médica, fotos, declaraciones de testigos y el video de la negligencia de la escuela. Cada palabra era medida, cada detalle expuesto con claridad quirúrgica. La sala estaba cargada de tensión. Podía sentir los ojos de mi hermana y su madre clavados en nosotros, intentando intimidar, pero algo había cambiado. Esta vez no tenían poder sobre nosotras. El juez leyó las declaraciones con atención, escuchando también las explicaciones de la defensa, que trataban de minimizar los hechos, de justificar la violencia como un malentendido familiar o un accidente. Pero cada intento de manipulación se desmoronaba frente a la evidencia incontestable. Lucía, sentada con su lazo rojo, mantenía la mirada firme, como si entendiera que su presencia en ese tribunal era una declaración por sí misma. No era una víctima indefensa, sino una joven que reclamaba justicia. En un momento mi hermana intentó interrumpir, levantando la voz, buscando provocar un enfrentamiento, pero Mariana Ríos se levantó con calma, su voz firme resonando en la sala. Su agresión no es un asunto privado, es un ataque que dejó secuelas físicas y emocionales en una menor. Los documentos presentados hablan por sí mismos. Hubo un silencio absoluto, la arrogancia de mi hermana parecía vaciarse, y pude ver el desconcierto en su rostro. La estrategia de la calma y la evidencia había logrado lo que los gritos nunca pudieron, exponer la verdad de manera irrefutable. El juez continuó, revisando cada punto, y luego solicitó que Lucía hiciera su declaración. Tomó el micrófono con manos pequeñas pero seguras, su voz temblando al inicio, pero ganando fuerza con cada palabra. Relató cómo se sintió al ser atacada, el miedo, la traición de quienes deberían protegerla, y cómo, a pesar de todo, había encontrado fuerza para seguir adelante. Su relato dejó a todos en la sala en un silencio absoluto,
Incluso los miembros de la familia que apoyaban a mi hermana no podían negar la verdad que emergía de los labios de una niña de 8 años. Finalmente, el juez emitió el fallo. Mariana recibiría tratamiento psicológico obligatorio y un registro juvenil, y la escuela debía tomar medidas disciplinarias severas contra el personal negligente. Mi hermana y doña Carmen enfrentaban consecuencias sociales y legales por su complicidad. Yo respiré profundamente, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Habíamos ganado, pero curiosamente no hubo gritos de victoria, ni saltos de alegría descontrolados. La victoria se sentía como un silencio poderoso, como el aire que entra en los pulmones después de un largo encierro. Al salir del tribunal, la luz del sol parecía más cálida, más clara. Lucía caminaba a mi lado, erguida, con la cabeza alta, y por primera vez su rostro no estaba definido por la herida, sino por su mirada, fuerte, resiliente, digna. Pasamos frente a mi hermana y doña Carmen, que permanecían en la acera, impotentes. Intentaron saludar, pero yo no respondí. No había necesidad. La justicia había hablado y nuestra fuerza silenciosa había sido más contundente que cualquier grito. En los días posteriores, Lucía comenzó a mostrar cambios asombrosos. Su confianza creció y su vínculo conmigo se fortaleció de maneras que nunca imaginé. Cada paseo por el parque, cada juego, cada sonrisa que emergía sin miedo, era una pequeña celebración de nuestra victoria silenciosa. No era una venganza ruidosa, era un renacimiento, una recuperación de lo que la crueldad intentó arrebatarle. Reflexionando sobre todo, comprendí que esta batalla no solo había sido legal, sino también emocional y moral. Habíamos desmantelado la idea de que la sangre o la autoridad familiar pueden justificar la violencia. Habíamos enseñado con paciencia y estrategia que el poder verdadero no se impone con miedo, sino con justicia y coherencia. Lucía había aprendido que no tenía que inclinarse ante la crueldad, y yo había aprendido que el silencio calculado y la preparación pueden ser armas más fuertes que cualquier grito. Ahora, cuando nos sentamos juntas en el parque, el viento moviendo su cabello, veo el lazo rojo y recuerdo cada lágrima, cada noche de insomnio, cada plan cuidadosamente trazado. No necesitamos que el mundo aplauda. La victoria más importante era interna. Lucía había emergido más fuerte, más consciente de su valor, y yo había cumplido mi promesa de protegerla. A veces la justicia no es ruidosa ni espectacular, es el silencio que corta más profundo que cualquier palabra, el acto de levantarse con dignidad cuando todos esperaban que cayera. El tribunal, los medios, los abogados, todo eso fue importante. Pero lo más crucial fue la relación reconstruida con mi hija, la confianza restaurada y la lección que dejamos marcada para quienes nos rodeaban. La crueldad puede intentar silenciarte, pero la verdad y la fuerza silenciosa pueden prevalecer siempre. Y así, mientras Lucía corre frente a mí, con su risa resonando en el aire, sé que hemos ganado algo que ningún fallo legal por sí solo podría otorgar: la libertad de ser fuertes juntas.